10:08 y regresamos a las 9 con una nueva entrevista para ustedes. Estoy aquí en cabina con Víctor Novoa Galindo, comunicador del IPANC, el Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y Cultural del Convenio Andrés Bello. Le vamos a decir comunicador del IPANC para no extendernos tanto y hacerlo corto. Y queremos hablar sobre una iniciativa que ayer estábamos revisando y nos llenó el corazón de memoria. Y precisamente de eso trata, de memoria histórica, que es Narraquito, que está asentado en una plataforma digital que es www.narraquito.com, y de eso precisamente queremos hablar contigo, Víctor. ¿Cómo empieza esta historia de Narraquito? ¿Cómo empiezas tú a tener todas estas historias que se van luego a poner en esta plataforma? Gracias primero por recibirnos y por recibir este proyecto hermoso que pretende solamente recuperar la memoria oral de la ciudad, la memoria oral de los ciudadanos de Quito. El proyecto nació en el 2018 y básicamente pretende hacer que el patrimonio no solamente sean nuestros bonitos edificios y nuestro bonito centro histórico y nuestras bonitas iglesias, que sí son muy bonitas, pero al final del día son eso, son edificios, son casas, son lugares pintorescos. Pero lo que nosotros pretendemos es que esos lugares pintorescos, esos lugares bonitos, esos lugares patrimoniales, también se llenen de gente. Y esa gente es la que cuenta sus historias. Y no solamente las cosas materiales generan patrimonio, sino también las voces de las personas. Y es por eso que nació Narraquito, un proyecto que pretende recuperar la memoria oral de la ciudad y hacer de las historias de las personas un patrimonio oral. El patrimonio lo hacemos quienes habitamos las ciudades. Sí, los habitantes de las ciudades no existiría. Por más bonito que esté el centro histórico, sin el centro histórico no se llena todos los días de las personas que habitan precisamente el centro histórico y de las personas que vamos a visitar el centro histórico, no existiría tal patrimonio. Y por eso también la importancia de esto. ¿Cuáles son las historias que están narradas aquí en Narraquito? ¿Qué nos cuentan las personas de su familia, por ejemplo, de sus historias personales, de sus abuelos, de sus padres? En un principio, cuando arrancó el proyecto en el año 2018, lo primero que conseguimos fueron unas bonitas historias, obviamente en el centro histórico de Quito, en el corazón de la ciudad, basados un poco en rutinas, en profesiones, en oficios. Es así que tenemos, por ejemplo, una muy bonita historia que se llama El último cucurucho, que habla sobre un señor que se llama Fabián, y Fabián es una persona que tiene un local en el centro de Quito y que él confecciona los trajes para los cucuruchos al final, y que al final, y por un tema familiar y por un tema de salud, al final siempre de la procesión del Jesús del Gran Poder, él desfila con un traje de cucurucho. Entonces él se llama El Último Cucurucho. Entonces tienes esas historias, o tienes la historia de las quesadillas de San Juan, muy populares, o tienes también la historia de la señora que hace los bordados de los niños Dios, que es espectacular porque no es solamente lo que vemos, es todo lo que hace en tipos de diseños, etcétera. Y también hicimos La Bala Perdida, que habla de una bala que se incrustó en un espejo en la famosa peluquería Amazonas, que queda en los bajos de Carondelet. Entonces tienes todas estas historias muy ricas que te llenan un poco de que transversalmente tus historias siempre están metidas en la ciudad, tienen un algo con Quito. Y eso fue la parte 1 del proyecto. En este 2022, cuando regresamos con el proyecto Narraquito, nos decidimos más bien a hablar sobre lo que es la gastronomía y las sonoridades de la ciudad. Y por eso nos fuimos a las parroquias y decidimos empezar a hacer, dentro del Distrito Metropolitano de Quito, un poco de recopilación de historias de gastronomía. Y es así que tienes historias como, por ejemplo, vamos un poquito centro-norte, tienes los jugos del mercado de Santa Clara, los helados de paila, y también tienes sonoridades como por ejemplo la guitarra quiteña. Es decir, hemos tratado de dar un poco de diversidad a esos contenidos, y es por eso que hemos cargado esta cantidad de videos. Tenemos aproximadamente, como videos producidos, aproximadamente entre 35 y 40, pero actualmente con historias de la gente, historias que la gente ya ha empezado a cargar, ya contamos con aproximadamente 90 historias y queremos que sean muchísimas más. Y se convierte también en un banco, digamos, de memoria
histórica. Ustedes decían algo en su boletín de prensa que me pareció importante y era esto que hablábamos off the record, que es... La página tiene una particularidad, que es que las personas pueden cargar su información y pueden cargar sus historias. Pero muchas de las historias que se generan en la ciudad de Quito son las historias de nuestros abuelos, y nuestros abuelos no son nativos digitales. Entonces, el abuelito le va contando al nieto, la abuelita le va contando al nieto, a la nieta, de qué iba su historia, cómo vivió cuando era niña y demás, un montón de peculiaridades que tienen cada historia, cada una de las historias familiares. Y la nieta o el nieto es quien se encarga de subir esa historia, y basándonos en esto era precisamente atravesar ya una categoría casi que es digitalizar la memoria. Transferir la información oral a digital. Sí, eso ha sido un impedimento que se ha convertido en una cosa muy positiva, porque al parecer el hecho de no poder cargar la historia por, qué sé yo, porque no son nativos digitales, porque son personas que no pueden manejar el computador, a lo mejor no tienen un celular, se ha convertido en una manera de integrar a la familia para que los nietos, hijos, sobrinos, amigos, etcétera, se conviertan en en las personas que trasladan esa información, y conviertes oralidad en digital. Y eso es maravilloso, porque lo que pasa aquí, cuéntanos un poco cómo está hecha la plataforma, porque tienes un montón de partes. Yo les estoy contando un poco de lo que vi, de lo que alcancé a ver, porque es muchísimo. Tienes las historias, tienes podcast, tienes una parte que me gustó mucho que se llama los quiteñismos, que quiteñismos hay un montón y se están perdiendo. No dejemos perder los quiteñismos, por favor, porque es una parte también de nuestra historia y también de cómo nos relacionamos con las otras regiones del país y cómo nos identificamos y nos podemos individualizar también. Pero de una forma muy, muy positiva, que es precisamente esta forma muy particular que tenemos los quiteños de hablar, que es no solamente alargar la última sílaba de las frases, sino también el al final, que suena que es muy particular de nosotros. Cuéntanos un poco cómo está construido. Bueno, perfecto. Primero, el proyecto Narraquito necesitaba tener todo en un solo lugar. Y es por eso que se decidió crear una página web, un repositorio digital. Esta página web es www.narraquito.com. Aquí es donde está concentrada toda la información y todo lo que nos va a llegar de contenidos. ¿Qué tenemos? Tenemos una primera pestaña que se llama Historias, que es básicamente donde están todos los contenidos o todas las historias que la gente, y obviamente lo que se ha producido antes para incentivar a la gente a que participe, están cargados. En el caso de las historias un poco más, entre comillas, profesionales, nosotros mostramos las historias con videos, podcasts e incluso una ficha que ya te voy a comentar de qué se trata, y que tiene el objetivo básicamente de que la gente vea esas historias, pero no necesariamente tienen que ser todas así. Es decir, solo les damos una muestra. Si tú quieres subir el momento que tú puedas crear una historia, que es la siguiente pestaña, cuenta tu historia, solamente si tú deseas, puedes agregarle un video, puedes agregarle un audio, pero puedes tú comenzar simplemente contándonos la historia y cargando una foto. Con eso tenemos más que suficiente material para decir, esta historia es muy bonita e importante. Luego de eso, obviamente, puedes tú tener otros recursos, a lo mejor grabas un audio, a lo mejor tienes un video subido en YouTube, lo puedes cargar, a lo mejor tienes un video en tu celular y quieres mostrarlo, o le grabaste a la abuelita con el celular y quieres mostrarlo, pues lo puedes cargar. Es decir, es una plataforma muy amigable. Y haciendo una pausita, obviamente, para poder manejarla, simplemente tienes que inscribirte. Es decir, tienes que llenar 2 o 3 informaciones muy básicas, muy sencillas, y automáticamente tú puedes cargar todas las historias que quieras. Aquí en esta parte donde dice registrarme, ¿verdad? Exactamente, ahí puedes tú registrarte. Es casi como una red social. Simplemente ingresas un dato, un correo, una contraseña, todo te llega igual a tu correo y automáticamente tú puedes generar todas las historias que quieras, porque tampoco hay un límite. Puede ser que tengas 10 historias, 2 historias, 1 historia, 5 historias, las que tú quieras contar. Luego de eso tenemos nuestra pestaña de quiteñismos que me comentaba hace un momento que te gustó mucho. Sí, queríamos rescatar esas palabras tan propias del quiteño, esas frases tan típicas de en Quito, que a veces nos las decimos nosotros, nos las pasamos por WhatsApp, pero no quedan en ningún lado. Exacto, no hay registro. No hay
registros. Y entonces decidimos hacer esta pestaña de quiteñismos que por ahora tiene 50. Y la idea es que tú puedas escucharlas, si no eres de Quito, puedas escucharlas y no solamente escucharlas, sino también entenderlas, porque hay que traducir muchas de ellas para que tengan el sentido real, ¿no? Jerga quiteña. Jerga quiteña. Entonces decidimos crear eso. Y lo bonito es que tú también puedes aportar con esto. Tú también puedes crear el quiteñismo, poner el ejemplo, el significado de qué significa esta palabra, y puedes también comentarnos un poco, incluso puedes poner un ejemplo, dices, significa esto por tal razón, mi mamá me decía así. Entonces tú ya tienes un poco esos referentes. Así como ¿no? tarea de la escuela, más o menos. Y lo más bonito es que la tarea de la escuela viene más adelante, porque nosotros tenemos un apartado que se llama para profes. El apartado para profes tiene un objetivo pedagógico y un objetivo divertido. El objetivo es que si tú eres un docente, utilices Narraquito en el aula. ¿Cómo lo vas a hacer? Nosotros creamos unas fichas de orientación metodológica. Estas fichas están cargadas en cada video. La idea es que tú como docente puedas utilizar esa ficha como un referente, porque la ficha te dice qué hacer antes del video, qué hacer durante la muestra del video y qué hacer después del video. ¿Para qué? Para que tú con tus estudiantes puedas motivarles a que vean tal o cual video y luego de tarea les puedas pedir que vayan a sus casas y les pidan a sus familiares que recopilen historias y luego cargar más historias. Esto se convierte en un círculo muy bonito, pero esto necesita metodología y para hacerlo creamos esta pestaña especial que se llama Para Profes. Nos habías comentado que antes de sacar esta información habían tenido una investigación previa sostenida durante muchos meses. ¿De qué se trató esta investigación? ¿Qué datos pudieron recopilar a eso? ¿Y por qué, digamos, se vio ya la necesidad, la importancia de que salga esta plataforma? Se realizó un proceso de investigación bastante extenso con el objetivo, primero, de entender que teníamos un bonito centro histórico y un bonito patrimonio. Pero el patrimonio, lastimosamente, en muchas partes del mundo se está convirtiendo en edificios y sitios sin personas. Y nosotros no queremos eso. Gentrificación, más o menos. Exacto. Y en Quito no pasa eso. Quito es una de las pocas ciudades que tiene los centros históricos más poblados del mundo. Entonces, nos llama mucho la atención de que la gente sigue viviendo. Si tú vas a un centro histórico como por ejemplo el de Panamá, en Panamá tienes un muy bonito centro histórico, un casco histórico bonito, pero es hueco. ¿Por qué no? La gente no vive ahí. Y simplemente son bonitas fachadas. A lo mejor Instagramers, pero nada más. Exacto, que sirvan para la postal, foto, así, pero no están vivos. Pero no me cuentan nada. Exacto, y en Quito sí existe eso. Quito tiene mucha población viviendo en los mismos edificios patrimoniales. Así es. Y eso genera que nosotros veamos que necesitábamos rescatar no solamente lo bonito del edificio, sino también las historias que están adentro de estos edificios. Y por eso se decidió hacer la recuperación del patrimonio oral, porque además hay otro detalle muy divertido, que muchas veces las historias que la gente está escuchando, que conoce, son las historias que nos cuentan y muchas veces nos cuentan las personas que escribieron la historia. Exacto. O que recibieron el dinero para hacer el libro sobre tal historia. Y entonces y hay veces en que los familiares de uno te dicen, no, a ver, espérate. Eso yo no me acuerdo así. Eso no era así, esto fue así. Entonces empiezas como a tener otras versiones y es importante que la gente conozca que la historia o la historia no es solamente académica, la historia la construimos también nosotros. También la construimos desde nuestras voces. Aquí tenemos una persona que vive en el centro histórico de Quito, que es Joselito Díaz. Él vive por ahí, como por San Marcos, que es además que es un barrio muy bonito de la capital. Tiene viviendo a bastantes músicos, artistas en este barrio y que también tienen sus historias que contar dentro de los muros. O sea, lo importante es lo que tú decías del centro histórico, es que no ha perdido la vigencia de habitarlo y la vigencia de contar historias a través de estos muros que guardan, digamos, toda la identidad que nosotros tenemos como quiteños y también una historia de independencia que estamos precisamente celebrando este año, los 200 años de la batalla de Pichincha, pero digamos que sin esta posibilidad de poder contar las historias se perdería también esta memoria. ¿Cuál es para ti la definición precisamente de lo que significa la memoria histórica? Bueno, la memoria histórica que nosotros estamos rescatando es la memoria de la persona, o sea, recuperar todo ese bagaje de información que lastimosamente cuando las personas se van,
simplemente también la información se va. Muchas historias, mucha gente tiene buenos recuerdos o bonitas historias que contar, que han pasado de generación en generación. Pero lastimosamente ese de generación en generación hace que en algún momento se corte y termine y la historia muera. Nosotros lo que pretendemos es que la historia quede registrada en alguna parte, que tenga un sentido a largo plazo y que cuando las personas ya no estén, digamos, al menos que nos quedó el repositorio en digital de esos momentos o de esas historias que la gente tenía para contarnos. Y esto servirá también como una herramienta de investigación posteriormente para las personas que, no sé, quieran hacer me invento en este momento, una tesis sobre los habitantes del centro histórico en el año 2020, que fue plena pandemia. Tal cual. Sí, es un repositorio muy interesante, muy importante, que además, en el caso nuestro con el tema de la investigación, nosotros tenemos una pestaña que se llama Bicentenario. Y en esta decidimos hacer un rescate investigativo, obviamente, y con ayudas audiovisuales, de lo que ha sido el tema gastronómico y sonoridades en estos últimos 200 años. Wow, qué es decir, maravilla. cómo comenzó el tema de la música desde la época, a lo mejor estoy equivocado porque el video tiene mucho más antes, pero desde los yumbos hasta llegar a la guitarra quiteña. A lo mejor todo ese proceso está muy, muy enriquecido con otros detalles, pero también tienes, por ejemplo, el de la gastronomía, que comían en 1822 cuando fue la batalla de Pichincha. Y puede descubrir que está comiendo exactamente lo mismo ahora. Exactamente, ahí tenemos historias que van desde las papas con cuero. ¿Por qué existen las papas con cuero? Y entonces tienes todo este tipo de bagaje informativo que requirió un proceso de investigación, pero que está plasmado de tal manera que tú te diviertes y te entretienes, ¿no? ¿Quién está al frente? ¿Cuál es el investigador? ¿Quién es el investigador que está al frente de todo este equipo que están? Porque, bueno, deben ser los investigadores, debe haber historiadores, personas que manejen el software, personas que diseñen la página, comunicadores que estén como transmitiendo a las personas de qué se trata. Cuéntanos un poco cómo está conformado el equipo. Bueno, el equipo básicamente lo conforma un equipo de especialistas del Instituto Metropolitano de Patrimonio del municipio de Quito, que es el socio junto con el que trabajamos en el IPANC. En el IPANC igual estamos pedagogos, estamos comunicadores, personas que vamos enriqueciendo todo el trabajo, ¿no? Sí hay un trabajo detrás en temas, por ejemplo, de programación, que no son muy complejas, porque la idea de este proyecto es hacerlo lo más sencillo para el ciudadano de a pie, no para las personas muy especializadas, porque la verdad nosotros lo que queremos es que la gente de a pie, como verás en las fotografías de portada, son gente común, gente que está en la calle, gente que vive aquí. Entonces nosotros lo que queremos es que la gente que está aquí sienta que este es un espacio para ellos. Entonces hemos trabajado en conjunto al IMP, el IMP a la cabeza y el IPANC como parte del proyecto, en este proyecto importantísimo que se llama Narra Quito. Nos habías dicho que este Narra Quito podría convertirse en, no sé, Narra Manta, o Narra Cuenca, o Narra Guayaquil. Cuéntanos un poco cómo está ese proceso de llevar esta rescate de la memoria oral, digitalizarla en otras partes del país. Te cuento, el Narra Quito es un proyecto muy bonito que además es escalable. Es decir, por ahora nuestro objetivo y como comenzó el proyecto estuvo plasmado en Quito. Es decir, en trabajar para la ciudad de Quito. Pero también este proyecto nosotros ahora lo estamos comenzando a trabajar para Manabí. Y entonces a través del gobierno provincial de Manabí hemos empezado ya a preparar el proyecto. No sabemos todavía el nombre, a lo mejor se llame Narra Manabí, quién sabe, no sabemos cómo le vayamos a poner, pero lo importante es que vamos a hacer exactamente lo mismo, recuperar la memoria oral, la memoria gastronómica, la memoria digital de la provincia de Manabí, esos manabitismos, por llamarles así. Ay, no, que ellos tienen más que nosotros. O sea, eso sí ya es otro nivel de jerga, es otro nivel de comunicación y que además es ancestral, o sea, no es una cosa que nace de la noche a la mañana, sino que los amorfinos y también estos cantos que hacían para las personas que se murieron y que, bueno, no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero también lo que hablábamos
a Linterna es precisamente el rescate de la gastronomía y de muchos alimentos que se están perdiendo precisamente porque la gente ya no sabe qué hacer con ellos o ya no existen Exacto. en las huertas familiares. Y eso pasa en todo lado. Miren, en Narraquito nosotros hablamos de la colada de churros, hablamos, por ejemplo, hay una historia del chaguarmiski, por ejemplo. También tienes los yamachaquis, que es un producto que solamente se hace en las fiestas de Guápulo. Ah, eso no sabía, por ejemplo. Entonces tienes esa historia ahí, yo te recomiendo que le eches una ojeadita. Voy a revisar Narraquito Claro. para ver esa Y bueno, historia. si es que no lo quieres ver, lo puedes escuchar, porque todas las historias tienen una versión podcast. Y nosotros te cuento, cuando comenzamos todo el proyecto, nosotros tuvimos una van brandeada, un auto muy bonito que recorrió las parroquias de la ciudad. Qué bonito. 15 parroquias en realidad. Y se parqueaba en el parque, hacía un poco de perifoneo y luego invitaba a la gente a que se suba. ¿Para qué? Porque adentro teníamos un estudio de radio y hacíamos grabación. Le grabábamos la historia de don Juanito, de doña Hortensia, de doña Rosita. Eso se llama radio ambulante y eso ya no existe casi. Y todo eso está cargado igual en nuestra página web, así que pueden escuchar esas historias. ¡Qué maravilla! Ir desde... Los soportes que ustedes han ocupado son... pero algo que ya no se había visto hace mucho tiempo y combinarlos y luego trasladarlos a lo digital también es una forma, digamos, de coquetear entre el pasado y el presente, porque ir desde la radio ambulante, ir hasta los otros espacios en digitales para que las personas también puedan cargar sus historias, eso también es, digamos, este proceso, digamos, de seguir con la historia. Por último, por favor, invita a las personas que carguen sus historias. Sí, no, están todos invitados, tienen que visitar nuestra página web, es www.narraquito.com. También pueden seguirnos en redes sociales, tenemos un canal de YouTube, Narraquito, tenemos también Twitter, Facebook, Instagram, donde subimos también pequeñas cápsulas, así como para tentarles un poquito para que vayan visitando nuestra página, conozcan un poquito una historia y luego vengan a ver la historia completa a la página. Y sobre todo, como te decía, la carga de las historias, y las historias son tan sencillas que cualquier persona lo puede hacer y generar esa integración familiar, rescatando esas historias que seguramente están muy refundidas, algunas están guardadas en la memoria, otras a lo mejor en algún teléfono, y que nosotros queremos tenerlos en este repositorio. Entonces, atrévase a contar también la historia de su familia, su historia personal, su historia familiar, la historia que construimos todos aquí en Quito, porque el patrimonio lo hacemos las personas, no solamente en los edificios, en las ciudades y en todo el país. Estuvimos con Víctor Galindo, comunicador del IPANC, para que nos cuente sobre esta maravillosa iniciativa Narraquito. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes y bueno, les invitamos a visitar nuestra página. Gracias. Continuamos en este momento con el servicio informativo Platino.